Hola América, soy Mark Levin y este es Life Liberty en Levin Sábado. Bienvenidos, tenemos a Gordon Chang y Mark Goldfeder. Quiero presentarles a Mark, es un gran abogado. Estos son dos grandes invitados y estaremos con ellos en un momento, pero Donald Trump está a punto de hacer algo. En economía que nunca se ha hecho en la historia de Estados Unidos. Quiero que me escuchen muy atentamente. Saben, la gente habla de aranceles, como si supieran de lo que están hablando. La gente habla de recortes de impuestos, como si supieran de lo que están hablando, y así sucesivamente. Realmente no tienen idea de lo que están hablando. Me gustaría que me escucharan muy atentamente. Donald Trump está tratando de hacer todo, lo siguiente al mismo tiempo, simultáneamente. Quiere recortar los impuestos sobre la renta y las empresas, recortar los impuestos federales, sobre la renta individual, los impuestos federales, sobre la renta corporativa, otros impuestos. No para los multimillonarios, para todos los estadounidenses. Quiere recortar y está recortando regulaciones. Quiere recortar el gasto del gobierno. Nunca hemos visto nada como Doge y Elon Musk y esas personas en nuestras vidas. Quiere reducir el tamaño del gobierno, tratando de eliminar departamentos, agencias y personal. Nunca hemos visto algo así. Al mismo tiempo está aumentando los aranceles. Ahora, ¿está aumentando los aranceles porque le gusta aumentarlos? No. Está aumentando los aranceles porque otros países han estado aumentando los aranceles contra nosotros, sin ninguna respuesta. Y voy a llegar a eso en un minuto. Ahora, ¿por qué es esto tan importante? Bueno, obviamente, queremos que la economía vaya bien, excepto los demócratas. Ellos quieren que se hunda porque piensan que eso les ayudará. Pero dejémoslos de lado. Este es el esfuerzo más agresivo para el crecimiento proamericano en la historia de Estados Unidos. Quiero que me escuchen con atención. Desde la fundación hasta 1913 no teníamos un impuesto sobre la renta. Tuvimos uno corto y temporal durante la Guerra Civil. Fue declarado inconstitucional porque lo era. Pero desde nuestra fundación hasta 1913, el 95% del gobierno federal se financiaba con aranceles, a una tasa de aproximadamente el 20% en promedio. Ahora síganme. Tuvimos dos grandes revoluciones industriales durante este tiempo. De 1750 a 1850, no había impuestos sobre la renta, solo aranceles. La segunda gran revolución industrial fue de 1850, 1913, hasta 1913. 1913, la aprobación del impuesto federal sobre la renta. Bajo la 16 enmienda, las dos grandes revoluciones industriales ocurrieron cuando los aranceles financiaban al gobierno federal y no había impuesto federal sobre la renta. Lo que yo argumentaría es que la tercera gran revolución industrial ocurrió bajo Donald Reagan durante 6 de sus 8 años, con sus masivos recortes de impuestos en todos los ámbitos. No habíamos visto nada igual. Desde la segunda gran revolución industrial, la economía creció bajo Reagan casi un 30% para cuando dejó el cargo. Creció más que lo que entonces era Alemania Occidental. ¿Fue masivo? Creció durante la administración de Clinton. Ayudó a equilibrar el presupuesto. Comenzó alrededor de 1983 y se extendió hasta mediados de la década de 1990. Hasta mediados de la década de 1990. Y a pesar de lo que la gente dice, si miras el historial de Reagan, en mercados libres, no fue sobresaliente. De hecho, el Instituto Cato, la revista Reagan, estos libertarios, estaban muy molestos con él en ese momento. Así que, cuando escuchas a Donald Paul, uno de los 4 republicanos que votaron el otro día, y dice, esto nos lleva de vuelta a la década de 1930. No, no es así, porque en la década de 1930 hubo un aumento masivo en el gasto. No hubo recortes de impuestos, no hubo recortes de regulaciones. Y la depresión continuó. Durante 10 años, de 1929 a 1939, porque Franklin Roosevelt era un socialista. Donald Trump es un capitalista, pero hay incluso más que eso. La Gran Depresión que ocurrió en nuestro país, realmente hemos tenido 2 grandes depresiones. Y las 2 grandes depresiones ocurrieron de 1873 a 1879, la primera Gran Depresión.
Y la Segunda Gran Depresión fue de 1929 a 1939. Nada menos que un gran economista como Milton Friedman, un libertario, por cierto, señaló que la Gran Depresión que ocurrió de 1929 a 1939 no se debió a los aranceles, se debió a la política monetaria. Y él señala, hubo una severa contracción monetaria por parte de la Reserva Federal. Así que cuando el dinero debería haberse liberado para la inversión en el momento en que la economía comenzaba a contraerse, él argumentó que lo que hizo la Reserva Federal fue tomar una mala recesión y convertirla en una depresión al endurecer el dinero. De hecho, escribió extensamente sobre esto. Dijo que el stock de dinero, la oferta monetaria, de 1929 a 1933 cayó en más de un tercio, en más del 33%. Así que no había suficiente efectivo disponible para que la gente realmente pudiera comprar cosas o invertir. Debido a que la Reserva Federal contrajo tanto la política monetaria, la economía en contracción colapsó. Y luego, por supuesto, además de eso, estaban las políticas socialistas de FDR. Dos grandes profesores de UCLA, economistas, también escribieron sobre esto. Donald Trump no está haciendo nada de esto. En primer lugar, él no está a cargo de la política monetaria. Lo que está haciendo es algo que nunca se ha hecho en la historia de Estados Unidos. Está observando el tamaño del gobierno, lo está reduciendo. Está observando el gasto del gobierno. Está tratando de reducirlo. Está observando las regulaciones, está tratando de reducirlas. Está observando el tamaño del gobierno, el número de empleados, está tratando de reducirlo. Está observando los impuestos, está tratando de recortarlos. Todo pro crecimiento, todo orientado al sector privado, todo orientado a la clase media, todo orientado al capital y post-D y al consumidor. Eso no es lo que sucedió en esos otros momentos. Ese es un tema clave. Al mismo tiempo está usando aranceles ¿para qué? Para reindustrializar América en áreas donde hemos sido desindustrializados. Ya ni siquiera podemos construir barcos. Tenemos que depender de otros países para gran parte de lo que hacemos. Ahora, echemos un vistazo cuidadoso a esto. Los bienes de capital, excluyendo los automotrices, ocuparon el primer lugar de importaciones en 2023, alcanzando los 859.1 mil millones de dólares. 1.000 millones. ¿Qué incluye eso? Dispositivos eléctricos. Computadoras fueron los dos tipos más altos de bienes de capital importados. Equipos de telecomunicaciones, maquinaria industrial, siguieron en los valores más altos de importaciones. Esta categoría también incluye semiconductores, maquinaria alimentaria, partes de aviones. Los bienes de consumo fueron la segunda mercancía más grande importada por Estados Unidos. Casi 758 mil millones en bienes importados. Las preparaciones farmacéuticas fueron la principal mercancía. No podemos producir nuestros propios productos farmacéuticos sin importar estos diversos elementos, principalmente de China, seguidos por productos en la categoría de teléfonos celulares. Otra categoría de bienes para el hogar. Los bienes de consumo también incluyen muebles, obras de arte, ropa, cristalería. Lo siguiente en la lista fueron los suministros y materiales industriales, casi 700 mil millones. Petróleo crudo. Aunque somos independientes energéticamente, la administración anterior nos hizo más dependientes que nunca. Pero todavía usamos más energía de la que producimos hoy. Donald Trump está tratando de cambiar eso también. De nuevo, nunca hemos visto algo así en la historia de Estados Unidos. El lado pro-crecimiento de la agenda de Trump es inigualable. Es inigualable. No se trata de recortes de impuestos, se trata de reducir el gobierno, se trata de reducir el personal del gobierno, se trata de reducir regulaciones. Nunca, jamás hemos visto algo así, nunca. Esta categoría también incluye productos terminados de metal y plástico, y así sucesivamente. Así que Donald Trump está mirando alrededor y dice, necesitamos reindustrializar América. Necesitamos ser capaces de fabricar los productos que solíamos hacer por razones de seguridad nacional. Por nuestra salud económica, para construir nuestros rascacielos, para construir nuestras carreteras, para construir nuestra economía. No podemos simplemente depender de China. Básicamente importamos la mayoría de lo que importamos. Número 1, México. Número 2, Canadá. China está justo ahí arriba. Número 3, justo detrás de ellos, Japón, y así sucesivamente. Él mira esto. Él dice, nos están estafando. No solo no aceptan nuestros productos. En el caso de China,
Están robando nuestros productos. Están robando nuestra tecnología. Están robando nuestra información propietaria. Las empresas entran allí y ellos inmediatamente dicen, ok, poseemos el 51% de tu negocio. Vas a poner a nuestra disposición todos tus datos. Vas a poner a nuestra disposición toda tu información propietaria, todas tus patentes. Es como, disculpa. Y además de eso, cuando terminemos, te sacaremos del negocio. Trump dice, eso es suficiente de eso. Japón. La mayoría de nuestros electrónicos no se fabrican en Estados Unidos. Lo mismo sucedió con Reagan. Lo que hizo Reagan fue imponer cuotas de importación. Lo que está haciendo Trump es imponer aranceles. Eso es suficiente de eso. ¿Quién fabrica televisores en América hoy en día? ¿Quién fabrica computadoras en América hoy en día? Puede que haya algunas líneas de ensamblaje, no muchas. Y por supuesto conocemos el problema con los chips de computadora. Éramos el número 1 en el mundo. Ahora no estamos en ninguna parte. Y así están tratando de averiguar cómo hacerlo. Ya, no, podemos construir barcos. La Marina de Theodore Roosevelt no se puede construir hoy. Nuestra Marina está muy atrás en términos del número de barcos de los chinos comunistas. Él está mirando eso. Él dice que eso es un gran problema. ¿Sabes qué más está mirando? Donald Trump está mirando al mundo entero. Él dice que los chinos comunistas y los rusos están en puntos estratégicos. El mar de China Meridional, él lo ve. Está hablando de Groenlandia porque ve que Rusia tiene 10 bases militares en el Círculo Ártico. Él ve lo que están haciendo. Él ve que la China comunista tiene contratos en ambos extremos del Canal de Panamá, que están dificultando a los Estados Unidos. En caso de que nos chantajeen militarmente, funcionar, contraatacar, tener el tipo de economía que necesitamos, el tipo de comercio que necesitamos. Él no está en contra del comercio, él está a favor del comercio. Él no está en contra del capitalismo de mercado. Él está a favor del capitalismo de mercado. Él está a favor de los mercados libres. Pero él dice que no tenemos un mercado mundial libre. Nos están engañando. Eso es lo que él está diciendo. Así que ahora vamos a tener una guerra comercial, dice la gente. Bueno, podría ser. Y su respuesta a eso es todo lo que tienen que hacer es reducir sus aranceles. Se llama reciprocidad y nosotros reduciremos los nuestros. Pero si no lo hacen, ¿no prueba eso el punto? ¿Que quieren destruir nuestras industrias? Y él dice, están destruyendo nuestras industrias. Lenta pero seguramente y más rápido de lo normal estamos siendo vaciados. He revisado la historia de estas revoluciones industriales. He revisado la historia de los aranceles y los impuestos sobre la renta. Ahora, lo interesante sobre los demócratas es que no quieren reducir los impuestos sobre la renta. Tienen un problema con la tartamudez. Se llama recortes de impuestos para multimillonarios. Lo traes. Recortes de impuestos para multimillonarios. No, queremos eliminar los impuestos sobre las propinas, recortes de impuestos para multimillonarios. No, queremos eliminar los impuestos sobre la seguridad social, recortes de impuestos para multimillonarios. Es como tienes un problema ahí y necesitan ayuda. Pero miras a China. China tiene aranceles en general en los Estados Unidos del 67%, además de robar todas nuestras cosas. ¿Qué dice Trump? Él dice, está bien, vamos a poner un arancel del 34% además del 20% que ya tenemos. Él observa a otros países. Está mirando a la Unión Europea, a nuestros amigos, 39%. Él dice, está bien, vamos a poner un 20% en sus productos. Él mira a Vietnam en un 90%. Él dice, no vamos a hacer eso, 46% en eso. Incluso cuando se trata de reciprocidad, él no está imponiendo a estos países el mismo nivel de aranceles que ellos nos están imponiendo a nosotros. Y él dice, no podemos continuar de esta manera, o Estados Unidos dejará de ser una superpotencia económica y militar. Eso es lo que él está diciendo. Y comencé a mirar esto nuevamente desde una perspectiva macro y una perspectiva histórica. Él está haciendo algo que nunca se ha hecho. Y en realidad es bastante emocionante y estimulante. ¿Habrá un periodo de dificultad? Sospecho que sí. Pero mucho de eso es el legado del régimen de Biden, que gastó como un montón de marxistas borrachos. $2 billones además del dinero de la pandemia. ¿De qué se trata todo eso? Ese dinero todavía está circulando, está inflado, ha ido a este grupo y a aquel grupo. Y este tipo, que conoce a este otro tipo,
Es simplemente un desperdicio total. Eso no es dinero productivo. Quiero hablar sobre eso. Recortes de impuestos. Porque lo que Donald Trump está diciendo es que estos aranceles deben ir acompañados de recortes masivos de impuestos. Tiene razón. 100% razón. Y la gente dirá, pero eso creará déficits, recortes de impuestos. Quiero aclarar esto también. ¿Los recortes de impuestos causan inflación? No, los recortes de impuestos no causan inflación. Quédate conmigo. ¿Los recortes de impuestos causan déficits? No. Los recortes de impuestos no causan déficits. ¡Wow! Bueno, todos estos supuestos expertos son como los expertos ilegales que vienen y no saben su qué de un ya sabes qué. Y estos expertos económicos vienen. No son expertos. Son portavoces. Milton Friedman es uno de los mejores economistas de todos los tiempos, en mi opinión. No le gustaban los aranceles. No hay duda sobre eso. Pero me pregunto qué pensaría hoy con todo el proyecto que Donald Trump está proponiendo, todo el paquete económico que está presentando. Creo que probablemente le gustaría mucho. Creo que a Reagan también le gustaría mucho. Sé que a mí me gusta mucho. Milton Friedman dijo que la inflación es causada por un aumento en la oferta monetaria. La Fed está imprimiendo demasiado papel. Él argumentó que la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario, lo que significa que solo puede ser producida por un aumento más rápido en la cantidad de dinero en circulación. Así que, dice él, la Gran Depresión de finales de los años 20 y principios de los 30 fue creada debido a una oferta monetaria demasiado restringida. Entonces, en lugar de inflar, deflacionaron la economía y la mataron. Fue una mala recesión y la convirtieron en una depresión, y luego además de eso se extendió por años. Por Franklin Roosevelt y sus grandes políticas socialistas del gobierno federal. Trump no está haciendo nada de eso. Friedman atribuyó la causa principal de la inflación al gasto gubernamental, que conduce a un aumento en la oferta monetaria. Él afirmó famosamente que los consumidores y productores, tú y yo, no creamos inflación, enfatizando que es el resultado de la acción del gobierno. En otras palabras, la impresión de dinero, imprimir papel, causa que haya más billetes de dólar flotando por ahí. Cuando dijo que la inflación no es creada por consumidores y productores, está diciendo que la inflación no es creada por el sector privado. No es creada por ti, nosotros, el pueblo. Es creada por el gobierno federal. Y porque las empresas y los consumidores crean riqueza y actividad económica, creamos el motor del crecimiento, la prosperidad y la riqueza. No, imprimimos dinero, hacemos dinero. Esa es la diferencia. Ellos imprimen dinero. Nosotros hacemos dinero. Y Friedman dijo, nosotros no creamos inflación. Ellos sí. A través de la política monetaria. El gobierno no hace dinero, imprime dinero. Y cuando el gobierno federal gasta y pide prestado dinero que no tiene, la Reserva Federal, lo que llamamos, lo monetiza, le adjunta el dólar. Ese gasto y endeudamiento excede la cantidad de dinero que recibe en ingresos. Y lo hace año tras año, ahora por billones de dólares cada año. El gobierno federal está creando una deuda masiva y una inflación masiva que está siendo monetizada por la Reserva Federal. Los recortes de impuestos crean crecimiento económico, riqueza y prosperidad en general. No discriminan a los multimillonarios. No discriminan contra los multimillonarios. No discriminan contra nadie. Los recortes de impuestos significan el sector privado que crea la riqueza. Pueden usar más de la riqueza que crean para inversión de capital, investigación y desarrollo, nuevos productos, reindustrializar América, expandir la fuerza laboral, pagar más para retener empleados de calidad y así sucesivamente. Eso es lo que Trump está tratando de hacer. Los recortes de impuestos significan que más dinero fluirá desde y hacia aquellos que producen cosas, a diferencia del gobierno, que toma el dinero y lo redistribuye basado en decisiones políticas e ideológicas. Absolutamente nada que ver con el crecimiento económico o la inversión o la creación de riqueza. Los recortes de impuestos de John Kennedy crearon riqueza. Los recortes de impuestos de Donald Reagan en los años 80 crearon una explosión de crecimiento económico. Los déficits se crearon durante la presidencia de Reagan como resultado del gasto masivo por parte de la clase gobernante.
Él intentó recortar. Cerró el gobierno 6 veces. Los déficits creados bajo Donald Trump estaban relacionados con el COVID, y nuevamente los demócratas y los republicanos. Y Joe Biden, los demócratas, han creado la mayor ola de gasto masivo en la historia mundial. Billones de dólares, además de la financiación del COVID. Todavía se está gastando. Y engañosamente lo llamaron para engañarte a ti, el pueblo estadounidense, la ley de reducción de la inflación. Y gracias a Doge puedes ver los cientos de miles de millones, si no billones de dólares que se están gastando fraudulentamente, lo cual los demócratas y sus medios siguen defendiendo. Los recortes de impuestos no causan inflación o déficits. El gobierno federal sí lo hace. Y el presidente Trump está abriendo todos los grifos del crecimiento económico mientras intenta reindustrializar América de una manera que nunca se ha intentado antes. No porque sea Houdini, sino porque hubo un periodo de tiempo en el que no teníamos impuestos sobre la renta. Solo teníamos aranceles. Y tuvimos las dos grandes revoluciones industriales. Luego tuvimos la gran revolución industrial de Reagan porque redujo drásticamente los impuestos. Y también tenía cuotas sobre las importaciones de Japón y otros países. Y así, esto es lo que está ocurriendo en nuestro país. Y quiero que entiendan, cuando hablan de recortes de impuestos para los multimillonarios, están mintiendo. La primera ronda de recortes de impuestos de Trump, cuando fue presidente de los Estados Unidos, según los datos del IRS, fue un recorte del 16 al 26% para las personas que ganan entre $15,000 y $50,000. Personas que ganan entre $50,000 y $100,000, aproximadamente un recorte de impuestos del 15 al 17%. Personas que ganan entre $100,000 y $500,000. Entonces, su recorte de impuestos sobre la renta personal entre el 11 y el 13%. En comparación, ningún grupo de ingresos con un ingreso bruto ajustado de al menos $500,000 recibió un recorte de impuestos promedio superior al 9%. Y el recorte de impuestos promedio para los tramos, comenzando en 1 millón y los multimillonarios, fue del 6%. ¿Te parece que eso suena como un recorte de impuestos para multimillonarios? Escribió Justin Haskins del Instituto Heartland hace algún tiempo. Necesitamos estos enormes recortes de impuestos y los necesitamos lo antes posible. Y la Cámara, republicanos y demócratas, mejor que se pongan de acuerdo y lo resuelvan. Hola, soy Will Kane. Haz clic aquí para suscribirte al canal de Fox News en YouTube. Es la mejor manera de obtener nuestras últimas entrevistas y destacados. Y haz clic para suscribirte al podcast de Will Kane para episodios completos ahora mismo.